Jesús vio a un vendedor de churros pobre llorando con dos hijos ciegos y cambió sus vidas. La madrugada del Zócalo de la Ciudad de México olía a tortillas quemadas, gasolina barata y esperanza muerta. Eran las 4:30 de la mañana cuando Miguel Ángel Soto despertó sobre el cartón húmedo que servía de colchón para él y sus dos hijos. No fue el despertador lo que lo sacó del sueño. Hacía 3 años que había vendido el único que tenía, sino el frío que penetraba por las grietas del cuartito de 2 metros por 2 metros que llamaban hogar. En la oscuridad absoluta de ese espacio sin ventanas, Miguel tanteó con las manos hasta encontrar los cuerpecitos calientes de Mateo y Lucas. Los gemelos de 8 años dormían abrazados como siempre, buscando en el cuerpo del otro el calor que las 2 cobijas raídas no podían darles. Tenían los párpados cerrados, pero Miguel sabía que detrás de esos párpados no había más que oscuridad perpetua. Sus hijos nunca habían visto, nunca verían. «Dios mío», susurró Miguel en la penumbra, con la voz quebrada por 4 años de rezos sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hicieron ellos? Toxoplasmosis congénita. Ese había sido el diagnóstico cuando los gemelos nacieron. La infección que su esposa Lucía contrajo comiendo carne mal cocida durante el embarazo destruyó los nervios ópticos de ambos bebés antes de que pudieran siquiera conocer la luz. Y como si el destino quisiera asegurarse de que Miguel Ángel Soto conociera el verdadero significado del sufrimiento, Lucía había muerto desangrada 3 horas después del parto en ese hospital público donde las enfermeras tenían más pacientes que manos. Miguel se levantó con cuidado de no despertar a los niños. Se puso la misma camisa blanca, ahora gris del polvo y las manchas de aceite, que llevaba usando desde hacía 2 semanas. Los mismos pantalones de mezclilla con un remiendo en la rodilla izquierda. Los mismos zapatos con agujeros en las suelas que dejaban entrar el agua cuando llovía. Miró a sus hijos en la penumbra que entraba por debajo de la puerta. Mateo tenía la boca entreabierta, respirando suavemente. Lucas fruncía el ceño incluso dormido, como si sus sueños también estuvieran llenos de las mismas dificultades que su vida despierta. Eran hermosos. Tenían el cabello negro y lacio de su madre, los pómulos altos, la piel morena clara. Pero sus ojos, esos ojos que nunca enfocaban nada, que miraban sin ver, que se movían sin rumbo, buscando una luz que jamás encontrarían. «Perdónenme, mis niños», murmuró Miguel, sintiendo el nudo familiar en la garganta. «Perdónenme por ser tan inútil, por no poder darles nada mejor que esto». Salió del cuarto, un espacio rentado en la azotea de un edificio decadente en Tepito, que le costaba 600 pesos al mes, más de lo que ganaba la mitad de los días, y bajó las escaleras de cemento agrietado, cargando el carrito de churros que había armado con piezas robadas de contenedores de basura y un cilindro de gas que compraba a crédito cada semana. A las 5 en punto, como todos los días desde hacía 4 años, Miguel Ángel Soto estaba en su esquina del Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana, preparando la masa para los churros. El aceite comenzó a calentarse en la sartén oxidada. Sus manos de 42 años que parecían de 60, mezclaban la harina con agua y una pizca de sal. No había azúcar, el azúcar era un lujo. «Buenos días, Miguel», dijo don Ramón, el vendedor de periódicos que ocupaba la esquina contigua. Era un hombre de 70 y tantos años, con una joroba pronunciada y manos temblorosas. «Buenos días, don Ramón. ¿Y los niños?» «Durmiendo todavía, iré por ellos en 1 hora». Porque esa era la rutina. Esa era la vida que Miguel había construido sobre los escombros de sus sueños muertos. Trabajar 1 hora solo, luego subir corriendo las 12 cuadras hasta el cuarto, despertar a Mateo y Lucas, vestirlos con lo que tuvieran menos sucio, amarrarlos a su espalda con tiras de tela,
Mateo del lado derecho, Lucas del izquierdo, y volver corriendo al puesto de churros, donde trabajaría hasta las 11 de la noche con sus hijos literalmente colgados de él. No había otra opción, no había nadie que pudiera cuidarlos. Su madre había muerto cuando él tenía 18 años. Su padre... Bueno, Miguel nunca había conocido a su padre. Lucía había sido hija única, y sus padres murieron en un accidente de autobús 2 años antes de que ella conociera a Miguel. No había hermanos, tíos, primos, no había nadie, solo ellos tres contra el mundo. Solo ellos tres contra la pobreza, la ceguera, el hambre, la desesperación. A las 6:05, Miguel subió la primera tanda de churros del aceite hirviendo. Estaban quemados de un lado. El aceite estaba demasiado caliente porque el cilindro de gas estaba casi vacío y el fuego era irregular, pero no importaba. Los churros quemados eran para ellos. Los pocos que salían decentes, esos los vendía. A las 6:15 fue por los niños. Subió las escaleras de 2 en 2, el corazón bombeando no solo por el esfuerzo, sino por el miedo constante de que algo malo les hubiera pasado en la hora que los dejó solos. Abrió la puerta. Mateo y Lucas estaban despiertos, sentados en el cartón, abrazados, esperando. «¿Papá?», dijo Mateo, moviendo la cabeza hacia el sonido de los pasos. «Aquí estoy, hijo». «Tenemos hambre, papá», dijo Lucas con esa vocecita que partía el alma de Miguel en dos cada vez que la escuchaba. «Lo sé, mi amor. Ahorita les doy de comer». «Vamos a lavarnos la cara primero, ¿sí?». Los llevó al baño compartido del edificio, un espacio inmundo con un inodoro sin tapa y un lavabo agrietado, y les lavó la cara con agua fría. No había jabón. El jabón se había acabado hacía una semana. Les cepilló los dientes con un cepillo compartido y pasta dental que don Ramón le había regalado cuando vio que los niños tenían las encías sangrando. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó Mateo mientras Miguel los vestía. «Al trabajo, hijo, como siempre». «¿Os puedo quedarme aquí? Me duele la espalda cuando me cargas todo el día», dijo Lucas. Miguel sintió que una mano invisible le estrujaba el corazón. «No puedo dejarte solo, Lucas, ya sabes, no es seguro. Pero tengo 8 años ya, soy grande». «Eres grande, sí, pero eres mi responsabilidad y yo cuido lo que es mío». Los amarró a su espalda con las tiras de tela, Mateo del lado derecho, Lucas del izquierdo. 60 y tantos kilos de carne humana, de vida humana, de amor y dolor y culpa colgando de sus hombros. Bajó las escaleras con cuidado. Un paso en falso y los tres caerían. Un resbalón y todo terminaría. Volvió al puesto de churros. Don Ramón lo miró con esa expresión de lástima que Miguel había aprendido a odiar. «Buenos días, niños», dijo don Ramón. «Buenos días, don Ramón», respondieron Mateo y Lucas al unísono, sus vocecitas sonando cansadas, aunque apenas eran las 7 de la mañana. Miguel les dio 2 churros quemados y un poco de agua en un vaso de plástico reutilizado. Eso era el desayuno. Eso era siempre el desayuno. Churros quemados y agua. Las horas pasaban con una lentitud cruel. Miguel freía churros, los espolvoreaba con el poco azúcar que podía permitirse comprar, los vendía a 5 pesos cada uno. La mayoría de los días vendía entre 15 y 20 churros. Algunos días, cuando había turistas o cuando la Virgen se apiadaba de él, vendía 30. Pero había días, muchos días, en que apenas vendía 10. Hoy era miércoles, 24 de marzo, un día gris, nublado, con olor a lluvia en el aire. La gente caminaba rápido, con la cabeza agachada, sin mirar los puestos ambulantes. A las 12 del mediodía, Miguel había vendido solo 7 churros, 35 pesos. «Papá, tengo hambre», dijo Mateo desde su espalda. «Yo también», añadió Lucas. «Esperen tantito, hijos. Esperen a que venda un poco más». Pero no vendía. Las horas seguían pasando. 1 de la tarde,
2 churros más, 45 pesos. 2 de la tarde. Un churro, 50 pesos. 3 de la tarde. Nada. 4 de la tarde. 2 churros, 60 pesos. A las 5 de la tarde empezó a llover. Una lluvia fría, persistente, que empapó a Miguel y a los niños en cuestión de minutos. No tenía con qué cubrirlos. La lona del puesto apenas protegía la sartén de aceite. «Papá, tengo frío», sollozó Lucas. «Lo sé, hijo. Aguanta tantito». «¿Oh, por qué Dios nos castiga, papá?», preguntó Mateo. «¿Qué hicimos mal?». Miguel no respondió. No tenía respuesta. Él también se hacía esa pregunta todos los días desde que Lucía murió. Todos los días desde que los médicos le dijeron que sus hijos nunca verían. «Dios nos ha castigado», le había dicho la enfermera con una crueldad casual. «La toxoplasmosis es culpa de la madre. Debió tener más cuidado». Como si Lucía hubiera elegido morir. Como si hubiera elegido dejar ciegos a sus hijos. Como si hubiera elegido condenar a Miguel a esta vida de miseria sin fin. La lluvia arreció. El aceite se enfrió. No podía seguir friendo. Contó el dinero. 67 pesos. Esperó bajo la lluvia, temblando, con los niños temblando en su espalda, rezando para que alguien, cualquiera, se apiadara y comprara aunque fuera un churro más. A las 7 de la noche, empapados y congelados, una señora mayor se acercó. «Deme 3 churros, joven». «Sí, señora. Gracias, señora. Dios la bendiga, señora». 15 pesos más, 82 pesos. A las 8:30, un hombre borracho compró un churro, 87 pesos. A las 10 de la noche, Miguel empacó el carrito. Nadie más iba a comprar. La lluvia seguía cayendo. Los niños ya no se quejaban. Habían aprendido que quejarse no servía de nada. Estaban simplemente ahí, colgados de su espalda, empapados, hambrientos, ciegos, existiendo sin más. Miguel empujó el carrito por las calles oscuras del centro histórico. 87 pesos. 87 miserables pesos por 18 horas de trabajo. No alcanzaba para el gas. No alcanzaba para el arroz. No alcanzaba para nada. Llegó a su esquina habitual donde guardaba el carrito, un callejón oscuro cerca de la Merced, donde le cobraban 20 pesos a la semana por el permiso de dejar ahí sus cosas. Desató a los niños de su espalda. Se sentaron en el suelo mojado, uno a cada lado de él. Miguel sacó el dinero del bolsillo. Lo contó de nuevo, 87 pesos. Lo miró fijamente, como si mirándolo pudiera multiplicarse. No se multiplicó. «Papá, ¿vamos a cenar?», preguntó Lucas. Miguel no respondió. No podía. Sentía algo quebrándose dentro de su pecho. Algo que había estado sosteniendo con todas sus fuerzas durante 4 años. Y que finalmente, en esa noche fría y lluviosa, ya no podía sostener más. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Mateo extendiendo su manita para tocar el rostro de su padre. Y entonces Miguel Ángel Soto, vendedor de churros, viudo, padre de 2 niños ciegos, se quebró. Simplemente se quebró. Las lágrimas brotaron como un río contenido demasiado tiempo. Los sollozos salieron de lo más profundo de su ser. Se agarró la cabeza con las manos y lloró. Lloró por Lucía. Lloró por sus hijos, lloró por los 4 años de lucha sin sentido. Lloró por los 87 pesos que no alcanzaban para nada. Lloró porque estaba cansado, tan infinitamente cansado. «¡Papá!», gritaron los niños asustados. Nunca lo habían escuchado llorar así, nunca lo habían sentido temblar así. Miguel los abrazó, los estrechó contra su pecho empapado y siguió llorando. «Perdónenme, hijos, perdónenme. No puedo darles nada, ni comida, ni medicina, ni esperanza. Ni siquiera puedo darles esperanza. Perdónenme por haberlos traído a este infierno. Perdónenme por ser tan inútil, tan fracasado, tan miserable». «No llores, papá», dijo Mateo también llorando.
No es tu culpa. Te queremos, papá, añadió Lucas, su vocecita temblando. No importa si no hay comida, te tenemos a ti. Pero eso solo hizo que Miguel llorara más fuerte. Porque sus hijos, esos niños inocentes que nunca habían visto un atardecer, que nunca habían visto el rostro de su padre, que nunca habían visto nada más que oscuridad perpetua, todavía lo amaban, todavía confiaban en él, y él no podía darles nada a cambio. Levantó la mirada al cielo oscuro, a la lluvia que seguía cayendo, y gritó con toda la furia y el dolor acumulados: «Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Qué más quieres de mí? Ya no tengo nada más que darte, ya no tengo nada más». El eco de su grito se perdió en la noche, la lluvia siguió cayendo. El silencio fue la única respuesta. Miguel abrazó a sus hijos con fuerza, los tres empapados y llorando en ese callejón oscuro, y pensó por primera vez en 4 años algo que lo llenó de vergüenza. Quizás estarían mejor sin mí, quizás el orfanato sería mejor que esto, quizás... Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. El llanto de Miguel Ángel Soto resonaba en el callejón vacío de la Merced como el lamento de un animal herido. Sus hijos, Mateo y Lucas, se aferraban a él sin entender completamente lo que pasaba, solo sabiendo que su padre, su roca, su único sostén en este mundo oscuro, estaba roto de una manera que nunca habían presenciado. «Papá, por favor, no llores más», suplicaba Mateo, sus pequeñas manos tanteando el rostro mojado de su padre, confundiendo las lágrimas con la lluvia que seguía cayendo implacable. Pero Miguel no podía parar. 4 años de dolor comprimido estaban saliendo todos de una vez. 4 años de despertar a las 4:30 de la madrugada. 4 años de cargar a sus hijos en la espalda 18 horas al día. 4 años de verlos, no, de sentirlos, porque ellos no podían ver, pasar hambre. 4 años de escuchar sus preguntas inocentes. ¿Por qué no puedo ver, papá? ¿Cuándo voy a ver? ¿Cómo es tu cara, papá? Señor, gimió Miguel mirando hacia el cielo negro, si existes, si realmente existes, y no eres solo una mentira que nos contamos para soportar este infierno, dame una señal, solo una. No te pido un milagro, no te pido que les devuelvas la vista a mis hijos. Ya sé que eso es imposible. Los médicos dijeron que los nervios ópticos están muertos, muertos. Pero dame fuerzas para seguir. Dame, aunque sea la certeza de que esto sirve para algo, de que su sufrimiento, mi sufrimiento, no es en vano. Por favor. Su voz se quebró en un sollozo. Los niños temblaban, no solo de frío, sino de miedo. Nunca habían sentido a su padre tan desesperado. Fue entonces cuando Miguel escuchó pasos lentos, arrastrándose por el pavimento mojado del callejón. Levantó la mirada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. A través de la cortina de lluvia, vio una silueta acercándose. Era un hombre, o lo que parecía un hombre. Caminaba descalzo, con pasos cautelosos como si cada piedrita le lastimara los pies desnudos. Llevaba ropa que no era ropa sino harapos. Una camisa que alguna vez fue blanca, pero ahora era un mosaico de manchas marrones y grises. Pantalones rasgados que apenas le cubrían hasta las rodillas, sin cinturón, sosteniéndolos con una cuerda. El hombre tenía el cabello largo, empapado, pegado al rostro y los hombros, la barba descuidada, la piel oscurecida por el sol y la suciedad. Parecía uno de los tantos indigentes que poblaban las calles del centro histórico, esos fantasmas humanos que la gente evitaba mirar a los ojos. Pero había algo en este hombre, algo en la manera en que caminaba hacia Miguel con propósito, como si supiera exactamente dónde ir.
Algo en sus ojos, incluso desde la distancia bajo la lluvia, que brillaba con una intensidad que Miguel no podía explicar. El hombre se detuvo a 3 metros de ellos. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Miguel y a los niños empapados que se aferraban a su padre como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «Miguel», dijo el hombre. Su voz era suave pero clara, cortando el sonido de la lluvia como un cuchillo corta mantequilla. Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Miguel, instintivamente apretando más fuerte a sus hijos contra él. El hombre no respondió la pregunta. En cambio, dio un paso más cerca. Ahora Miguel podía verlo mejor. Tenía el rostro demacrado, las mejillas hundidas, los ojos profundos. Pero esos ojos eran de un color marrón tan oscuro que parecían negros y contenían algo que Miguel no podía nombrar. ¿Compasión? ¿Dolor? ¿Conocimiento? «¿Por qué lloras, Miguel?», preguntó el hombre, y había tanta ternura en su voz que Miguel sintió las lágrimas brotando de nuevo. Porque no puedo más», admitió Miguel, su voz un susurro roto. «Porque no tengo nada que darles a mis hijos, porque están ciegos y tienen hambre y yo soy inútil. Soy un fracaso como padre». «No eres un fracaso», dijo el hombre con una firmeza absoluta. «Eres un padre que ama a sus hijos. Eso te hace lo contrario de un fracaso. Pero el amor no les da de comer. El amor no les devuelve la vista», replicó Miguel con amargura. «El amor no paga el alquiler, ni compra las medicinas, ni...» «¿Quién es, papá?», interrumpió Mateo, moviendo su cabecita en dirección a la voz del extraño. El hombre sonrió. Miguel pudo ver esa sonrisa incluso en la oscuridad del callejón, iluminada solo por una farola distante que parpadeaba. Era una sonrisa triste pero genuina. «Mateo», dijo el hombre, y Miguel sintió otro escalofrío. «¿Y tú eres Lucas?». «Sí, señor», respondió Lucas con su vocecita tímida. «¿Cómo sabe nuestros nombres?». «Los conozco», dijo el hombre simplemente. Se acercó más. Ahora estaba solo a 1 metro de ellos. Se arrodilló en el suelo mojado, sin importarle que sus pantalones rasgados se empaparan aún más, sin importarle que sus rodillas quedaran en los charcos sucios del callejón. Miguel sintió algo extraño en el pecho. No era miedo exactamente, aunque había un elemento de miedo. Era más bien asombro, reverencia. Como cuando entraba a la Catedral Metropolitana en sus días libres que no existían y sentía el peso de siglos de fe presionando sobre él. «Miguel», dijo el hombre mirándolo directamente a los ojos, «¿confías en mí?». «No lo conozco, señor», respondió Miguel cautelosamente. «Lo sé, pero te pregunto de todos modos, ¿confías en mí?». Miguel no sabía qué responder. Este hombre descalzo, este indigente que conocía sus nombres, que había aparecido justo después de su grito desesperado al cielo, ¿era una coincidencia? ¿Era una respuesta? ¿O era simplemente la crueldad del destino jugando con él una vez más? «No sé», admitió Miguel finalmente. «No sé si puedo confiar en nadie». «Entiendo», dijo el hombre, y en su voz había un dolor tan profundo que Miguel se preguntó qué tragedias habría vivido este extraño para poder empatizar tan completamente. «Pero esta noche, Miguel, te pido que confíes, solo esta noche, solo esta vez». «¿Para qué?». El hombre dirigió su mirada hacia los gemelos. Mateo y Lucas estaban muy quietos, sus rostros vueltos hacia el desconocido, con esa expresión que los ciegos tienen cuando están concentrados en escuchar, en sentir la presencia de alguien a través de otros sentidos. «Mateo, Lucas», dijo el hombre con infinita suavidad, «¿puedo acercarme a ustedes?». Los niños se encogieron instintivamente contra su padre. Miguel los abrazó más fuerte. «No va a hacerles daño»,
dijo el hombre, como si pudiera leer los pensamientos de Miguel. Solo quiero verlos de cerca. Había algo en su voz. Algo que hizo que Miguel, contra toda lógica, contra todo instinto de protección, asintiera lentamente. El hombre se acercó gateando sobre sus rodillas, dejando que el agua sucia del callejón empapara completamente sus pantalones. Se posicionó frente a los gemelos. Extendió sus manos. Manos que Miguel notó estaban marcadas con cicatrices extrañas en las palmas, como si hubieran sido perforadas alguna vez. Y con una ternura que partía el alma, tocó suavemente las mejillas de Mateo primero, luego las de Lucas. Los niños se quedaron muy quietos bajo ese toque. «Hermosos», murmuró el hombre. «Son hermosos». «No pueden verlo, señor», dijo Miguel, sintiendo de nuevo el nudo en la garganta. «Nacieron ciegos, toxoplasmosis congénita, los nervios ópticos destruidos. Los médicos dijeron que no hay nada que hacer, nunca verán». «Los médicos», repitió el hombre, y había algo en su tono, no desprecio, pero sí una especie de tristeza amable. «Dicen muchas cosas, pero no lo saben todo». «¿Qué quiere decir?». El hombre no respondió. En cambio, bajó las manos de las mejillas de los niños a sus hombros y luego las levantó para tocar delicadamente sus párpados cerrados. Mateo y Lucas se tensaron. «Tranquilos, mis niños», susurró el hombre. «No les voy a lastimar, nunca les lastimaría. Los amo, los he amado desde antes de que nacieran. Los amo ahora, los amaré siempre». «¿Quién es usted?», preguntó Miguel, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. El hombre lo miró por encima del hombro. Sus ojos, esos ojos imposibles, brillaron con algo que Miguel solo podría describir más tarde como amor absoluto y dolor absoluto existiendo simultáneamente en el mismo espacio. «Soy alguien que conoce el sufrimiento», dijo el hombre. «Alguien que ha llorado también. Alguien que ha visto a su propia madre sufrir. Alguien que sabe lo que es sentirse abandonado por el cielo». Volvió su atención a los niños. Cerró sus propios ojos por un momento, como si estuviera rezando. Sus labios se movieron en un murmullo que Miguel no pudo escuchar. Luego, para absoluto asombro de Miguel, el hombre hizo algo incomprensible. Escupió en el suelo mojado del callejón. Miguel casi gritó de indignación. ¿Qué clase de indigente loco era este? Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre había mezclado su saliva con el barro del suelo, creando una pasta oscura entre sus manos. «¿Qué está haciendo?», exigió Miguel, su voz subiendo de tono. «Aléjese de mis hijos». «Confía», dijo el hombre simplemente. «Dijiste que no sabías si podías confiar. Yo te digo, confía. Solo por un momento, solo por este instante. Confía». Y Miguel, por razones que nunca podría explicar completamente, se quedó quieto. Observó, paralizado entre el horror y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera con solo reconocerla, mientras el hombre tomaba el barro entre sus dedos. «Mateo», dijo el hombre suavemente, «voy a tocar tus ojos. Va a sentirse extraño, quizás un poco frío, pero no te va a doler. ¿Me permites?». Mateo, con una valentía que hizo que Miguel sintiera orgullo y terror simultáneamente, asintió. El hombre untó el barro sobre los párpados cerrados de Mateo. El niño se estremeció, pero no lloró. Luego hizo lo mismo con Lucas. Los gemelos estaban ahora con los ojos cubiertos de barro oscuro, como dos estatuitas pequeñas en medio de un ritual incomprensible. «Miguel», dijo el hombre levantándose con dificultad, sus rodillas crujiendo, «hay una fuente a 4 cuadras de aquí, en la Alameda Central. La conoces, ¿verdad?». «Sí, pero lleva a tus hijos ahí. Lava sus rostros en el agua de la fuente. Lava el barro completamente». «¿Para qué? ¿Qué se supone que va a pasar?». Miguel sentía que estaba al borde de la histeria. «¿Esto es algún tipo de broma cruel?
¿Se está burlando de nosotros? El hombre lo miró con una tristeza tan profunda que Miguel sintió vergüenza de sus palabras. Nunca me burlaría de ustedes, dijo el hombre. Nunca me burlaría del sufrimiento. He sufrido demasiado yo mismo. Pero esta noche, Miguel Ángel Soto, esta noche tu fe, por pequeña que sea, del tamaño de un grano de mostaza, será suficiente. Ve, lava sus rostros y prepárate para ver la gloria de Dios. La gloria de... ¿Quién es usted?, preguntó Miguel de nuevo, esta vez con un temor reverente creciendo en su pecho. Pero el hombre ya estaba retrocediendo, alejándose en la lluvia. Sus pasos descalzos chapoteaban en los charcos. Su silueta se difuminaba en la oscuridad del callejón. «¡Espere!», gritó Miguel. «No me ha dicho su nombre». El hombre se detuvo, se volvió a medias y con una sonrisa que contenía todo el dolor y toda la esperanza del universo, dijo: «Me llamo Jesús», y desapareció en la noche. Miguel se quedó paralizado en el callejón, la lluvia golpeando su rostro atónito, sus hijos con los ojos cubiertos de barro temblando contra él, procesando lo que acababa de escuchar. «Papá», dijo Mateo con voz temblorosa, «¿qué tengo en los ojos? Se siente raro». «¿El señor se fue?», preguntó Lucas. «¿Por qué se fue?». Miguel no sabía qué responder. Su mente era un caos de pensamientos contradictorios. «Me llamo Jesús». «¿Jesús? ¿Jesús? ¿Qué clase de loco? ¿O qué clase de...?» No, era imposible, absolutamente imposible. Era solo un indigente, un hombre perturbado, quizás alguien con esquizofrenia religiosa que creía ser el Hijo de Dios. La ciudad estaba llena de ellos. Miguel los había visto predicando en las esquinas, gritando sobre el fin del mundo, proclamando ser profetas, o ángeles, o santos. Pero ese hombre había conocido sus nombres, los tres, sin que nadie se los dijera, y la manera en que los había mirado, y esas cicatrices en las manos, y la forma en que había hablado, con ese amor mezclado con dolor, con esa autoridad mezclada con humildad. «Papá, me pica», se quejó Mateo llevando las manos hacia su rostro. «No te toques», dijo Miguel automáticamente, agarrando las muñecas de su hijo. «No te toques los ojos». «Pero me pica». «A mí también», añadió Lucas. Miguel miró hacia el final del callejón donde el hombre, Jesús, había dicho llamarse Jesús, había desaparecido. Parte de él quería correr detrás del extraño y exigir respuestas. Otra parte quería huir en la dirección opuesta, llevar a sus hijos a casa, lavar sus rostros ahí y olvidar que esto había sucedido. Pero una tercera parte, una parte pequeña y enterrada bajo 4 años de desilusión y dolor, susurraba. ¿Y si qué?, se preguntó Miguel en voz alta. ¿Y si qué, papá?, repitió Mateo. Miguel sacudió la cabeza. Esto era ridículo, completamente ridículo. Los nervios ópticos de sus hijos estaban destruidos, muertos. El doctor Hernández se lo había explicado claramente hace 8 años. «Señor Soto, entienda que esto no es como una córnea dañada que puede ser reemplazada. Los nervios ópticos son parte del sistema nervioso central. No se regeneran, no hay cirugía, no hay tratamiento. Sus hijos están permanentemente ciegos. Lo siento, permanentemente ciegos. Pero vayan al río, laven sus rostros», había dicho el hombre. Miguel tomó una decisión. Era absurda, era ilógica. Probablemente era peligrosa llevarse a sus hijos al centro de la ciudad a medianoche bajo la lluvia para cumplir las instrucciones de un indigente que decía llamarse Jesús. Pero ya no le quedaba lógica, ya no le quedaba cordura, solo le quedaba esta pequeña, frágil, casi muerta esperanza. «Niños», dijo Miguel con voz firme, «vamos a caminar un rato». «¿A dónde, papá?», preguntó Lucas. «A la Alameda, a una fuente». «¿Para qué?». «Para lavar sus caras». «¿Por qué no las lavamos en casa?». «Porque...». Miguel no sabía cómo explicarlo.
Porque el Señor dijo que lo hiciéramos ahí. ¿El Señor que dice que se llama Jesús? Preguntó Mateo con la lógica simple de un niño de 8 años. ¿Como Jesús de la Biblia, el que hacía milagros? Sí, admitió Miguel, como ese Jesús. Pero ese Jesús está en el cielo, ¿verdad? Eso dice el padre Gonzalo en la iglesia. Sí, está en el cielo. Entonces ese Señor no puede ser Jesús de verdad, concluyó Mateo con una certeza infantil. Miguel no respondió. Cargó a sus hijos. No los amarró a su espalda esta vez, sino que cargó a uno en cada brazo, ignorando el dolor en sus brazos y espalda, y comenzó a caminar hacia la Alameda Central. Las calles del centro histórico estaban casi vacías a esta hora. Algunos borrachos deambulando, algunas trabajadoras sexuales en las esquinas, algunos policías en patrullas mirando con desinterés. La lluvia había disminuido a una llovizna constante. Miguel caminaba rápido, sus zapatos con agujeros chapoteando en los charcos. Mateo y Lucas se aferraban a su cuello, sus caritas con barro temblando de frío. «Papá, ¿de verdad va a pasar algo?», preguntó Lucas. Había esperanza en su voz, una esperanza frágil y asustada, la esperanza de un niño que ha aprendido a no esperar demasiado porque las decepciones duelen. «No lo sé, hijo», admitió Miguel, su voz quebrándose. «Dios mío, no lo sé, pero vamos a averiguarlo». 4 cuadras. 4 cuadras que se sintieron como 40. Finalmente llegaron a la Alameda Central, ese oasis de árboles y fuentes en medio del caos urbano. La fuente principal, la fuente de Mercurio, estaba ahí, sus chorros de agua brillando bajo las luces de las farolas que la rodeaban. Miguel se acercó al borde de la fuente. El agua se veía limpia, filtrada, corriendo constantemente. Bajó a sus hijos, los sentó en el borde de cemento. «Bueno», dijo Miguel, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar, «voy a lavar sus caras». «Papá», dijo Mateo de repente, agarrando la mano de su padre con fuerza, «tengo miedo». «¿De qué, hijo? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si el Señor solo estaba loco?» Miguel sintió que su corazón se partía, porque Mateo estaba articulando su propio miedo. ¿Y si no pasaba nada? ¿Y si era solo un loco? ¿Y si había arrastrado a sus hijos empapados y hambrientos a través de la ciudad en medio de la noche por absolutamente nada? «Entonces», dijo Miguel, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «entonces volveremos a casa, nos secaremos y seguiremos adelante, como siempre». «¿Pero tú crees que va a pasar algo?», insistió Mateo. Miguel tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Miró esos ojos ciegos cubiertos de barro que nunca lo habían visto, que nunca verían nada. «Quiero creer», dijo Miguel honestamente. «Dios mío, ¿cómo quiero creer? Pero hijo, no sé. Solo sé que ese hombre, quien quiera que haya sido, me miró de una manera que me hizo sentir visto. ¿Entiende lo que quiero decir?». Mateo asintió lentamente. «Como cuando tú me miras a mí, aunque yo no puedo verte de vuelta». «Exacto, como cuando yo te miro a ti». Lucas, que había estado callado, habló. «Papá, ¿y si sí somos ver después de esto?». «¿Cómo es ver? ¿Cómo vas a explicarnos?». Miguel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «No creo que tenga que explicarles, hijo. Creo que simplemente lo sabrán». «¿Cómo es tu cara, papá?», preguntó Lucas. «Si puedo verte, ¿cómo será?». Miguel rió entre lágrimas. «Soy feo, hijo, muy feo. Vas a decepcionarte». «No puedes ser feo», insistió Lucas con lógica infantil. «Eres mi papá. Los papás no son feos». «Bueno», dijo Miguel limpiándose las lágrimas, «entonces prepárate para ver al papá más guapo del mundo». Se inclinó sobre la fuente, metió las manos en el agua fría, tomó agua entre sus palmas y con manos que temblaban, de frío, de miedo, de esperanza, de todo, comenzó a lavar el rostro de Mateo.
El barro se disolvió lentamente. Miguel frotó suavemente los párpados de su hijo, limpiando cada rastro de la pasta oscura que el hombre extraño había puesto ahí. El agua escurría por las mejillas de Mateo, limpiando, revelando la piel limpia debajo. ¿Sientes algo diferente?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Pica menos, dijo Mateo. Pero sí, hay algo. Es como si mis ojos quisieran hacer algo que nunca han hecho antes. El corazón de Miguel casi se detuvo. ¿Qué quieres decir? No sé. Es raro. Es como una presión, como si algo estuviera empujando desde adentro de mis ojos hacia afuera. Miguel terminó de lavar el rostro de Mateo. Cada rastro del barro desapareció. El rostro de su hijo estaba limpio, las gotas de agua corriendo por sus mejillas como lágrimas. «Abre los ojos, hijo», susurró Miguel. «Siempre están abiertos, papá». «Bueno, a veces. Pero no importa si los abro o los cierro, es lo mismo». «Abre los ojos», repitió Miguel, y ahora había una orden en su voz. «Ábrelos». Mateo abrió los ojos. Por un segundo no pasó nada. Mateo simplemente miraba hacia adelante con esa mirada vacía y desfocada que Miguel había aprendido a reconocer. Los ojos se movían sin propósito, buscando algo que no existía. Y entonces los ojos de Mateo se enfocaron. Fue sutil al principio, un pequeño cambio en la manera en que los iris se movían, un ligero ajuste en la posición de las pupilas. Y luego, de repente, con una claridad que le quitó el aliento a Miguel, los ojos de Mateo se fijaron en algo, en la fuente. En el agua corriendo, en las luces de las farolas reflejándose en el agua. «Papá», dijo Mateo, su voz temblando, «¿qué es eso?» «¿Qué es qué, hijo?», preguntó Miguel sin atreverse a respirar. «Eso que brilla, eso que se mueve, eso que...» La voz de Mateo subió de tono, convirtiéndose en un grito. «Papá, veo eso, veo la cosa brillante». Miguel no podía hablar, no podía moverse. Solo podía mirar fijamente a su hijo, mientras Mateo miraba alrededor con ojos cada vez más amplios, cada vez más enfocados, absorbiendo el mundo que nunca había visto. Es hermoso», gritó Mateo. «Hay tantas cosas, todo tiene. No tenía palabras para describir colores, formas, luz. Nunca había tenido que usar esas palabras. «Papá, eres tú, esa es tu cara». Miguel sintió las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sí, hijo, soy yo. Esa es mi cara. Eres hermoso, papá. Dijiste que eras feo, pero no lo eres. Tienes... Mateo extendió las manos para tocar el rostro de su padre, pero esta vez no solo estaba tocando, estaba viendo. «Tus ojos están llorando, sale agua de tus ojos. ¿Por qué?» «Porque estoy feliz, hijo, más feliz de lo que he sido en toda mi vida». «Yo también veo», gritó de repente Lucas. «Lava mi cara, papá, lava mi cara ahora». Miguel, con manos que temblaban incontrolablemente, lavó el rostro de Lucas con la misma rapidez y el mismo cuidado. El barro se disolvió, la piel limpia emergió. Lucas abrió los ojos y, al igual que su hermano, sus ojos se enfocaron. «¡Mateo!», gritó Lucas. «¡Ese eres tú! ¡Te veo! ¡Eres igual a mí!». Los gemelos se miraron por primera vez en sus 8 años de vida. Se miraron realmente, viéndose el uno al otro, reconociéndose en los ojos del otro, y estallaron en llanto. Un llanto de alegría pura y absoluta. Miguel cayó de rodillas frente a ellos, abrazándolos, los 3 llorando, los 3 gritando, los 3 riendo, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. «Veo, papá, veo», gritaba Mateo una y otra vez. «Todo es tan bonito», lloraba Lucas. «Gracias», susurraba Miguel hacia el cielo nocturno. «Gracias, gracias, gracias». Se quedaron ahí, abrazados junto a la fuente,
durante minutos que se sintieron como horas. La lluvia había parado completamente. Las nubes se estaban separando, revelando estrellas. «Papá», dijo Mateo de repente mirando hacia arriba, «¿qué son esas lucecitas brillantes allá arriba?» «Se llaman estrellas, hijo». «Son hermosas», murmuró Mateo con reverencia. «Todo es hermoso. El mundo entero es hermoso». Miguel rió entre lágrimas. «Sí, hijo, sí lo es». Fue Lucas quien primero se acordó. «Papá, el Señor que nos puso el barro, tenemos que ir a agradecerle. Tenemos que...» Miguel se puso de pie inmediatamente. «Tienes razón. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que...» Corrió de vuelta hacia el callejón, cargando de nuevo a sus hijos, aunque ahora ellos miraban todo con ojos maravillados, señalando edificios y autos y personas. Llegó al callejón de la Merced. Estaba vacío. «¡Señor!», gritó Miguel. «Señor Jesús, ¿dónde está?». No hubo respuesta, solo el silencio de la noche. Miguel buscó en cada sombra, cada rincón. Nada. El hombre había desaparecido completamente. Estaba a punto de darse por vencido cuando Lucas dijo: «Papá, hay algo en el suelo, ahí donde estábamos sentados». Miguel miró. Había algo blanco en el pavimento mojado. Se acercó. Era un pedazo de papel viejo, amarillento, doblado. Lo recogió con manos temblorosas. Lo desdobló. La letra era irregular, escrita con lápiz pero legible. «Yo soy Jesús. Tus lágrimas por tus hijos tocaron mi corazón. He restaurado su vista no solo para que ellos vean el mundo, sino para que el mundo vea mi gloria a través de ellos. Mañana, a las 10 de la mañana, ve al Banco Azteca, sucursal Centro Histórico. Pregunta por don Esteban Carranza, el gerente general. Dile, expediente Soto 1982. Solo eso. Él entenderá. Confía. No temas. Yo estoy contigo siempre. J». Miguel leyó la nota 3 veces. 4, 5. Sus hijos se aglomeraban alrededor de él, intentando leer también, aunque apenas sabían las letras. Nunca había podido pagarles escuela. «¿Qué dice papá?», preguntó Mateo. «Dice...». Miguel tragó saliva. «Dice que vayamos a un banco mañana». «¿Para qué?». «No lo sé, hijo, pero el Señor nos lo pide. Y después de esto...». Miguel miró a sus hijos, sus ojos perfectos mirándolo de vuelta, reflejando las luces de la ciudad. «Después de esto creo que haré cualquier cosa que ese hombre me pida». Miguel Ángel Soto no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Sus hijos tampoco durmieron. Estaban sentados en el cartón que servía de cama en su cuartito de 2 metros por 2 metros. Pero en lugar de dormir, Mateo y Lucas miraban todo. Todo. La grieta en la pared, el techo manchado de humedad, la luz que entraba por debajo de la puerta, sus propias manos, el rostro del otro, el rostro de su padre. «Papá», decía Mateo cada 5 minutos, «esto es real, ¿verdad? No es un sueño, ¿verdad?». «Es real, hijo». «¿Y voy a seguir viendo mañana? ¿No se va a ir?». «Vas a seguir viendo», le aseguraba Miguel, aunque él mismo tenía ese miedo. ¿Y si era temporal? ¿Y si al amanecer sus hijos volvían a estar ciegos? ¿Y si todo esto era solo una crueldad más grande del destino? Pero las horas pasaron. Las 4 de la mañana llegaron, la hora en que Miguel normalmente despertaba. Luego las 5, las 6. El sol comenzó a salir, sus rayos entrando por debajo de la puerta. Y Mateo gritó: «Papá, esa luz amarilla, ¿qué es eso?». «Es el sol, hijo, el amanecer». «¿Puedo verlo?». Miguel abrió la puerta del cuarto. Los 3 salieron a la azotea del edificio. El sol estaba saliendo sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos naranjas, rosas, amarillos que Miguel había visto 1000 veces, pero que sus hijos...
Mateo y Lucas se quedaron inmóviles, con las bocas abiertas, mirando fijamente el amanecer como si fuera lo más hermoso que jamás hubieran presenciado, porque lo era. No hay palabras, papá, susurró Lucas. No hay palabras para esto. Miguel los abrazó, los tres mirando el amanecer, y Miguel rezó en silencio. Gracias. Sea quien sea que eres, donde sea que estés, gracias. A las 9 de la mañana, Miguel hizo algo que no había hecho en 4 años. Dejó el puesto de churros guardado. No fue al Zócalo, no preparó masa, no compró gas. En lugar de eso, se bañó en el baño compartido del edificio. Se puso su única camisa limpia, que había estado guardando para emergencias. Vistió a Mateo y Lucas con su mejor ropa, que seguía siendo ropa vieja y con remiendos, pero al menos estaba limpia. Y los tres caminaron hacia el Banco Azteca. Miguel había pasado frente a ese banco cientos de veces. Era un edificio imponente de 4 pisos con fachada de cantera, columnas en la entrada, puertas de cristal que parecían tan caras que Miguel nunca se había atrevido a tocarlas. Gente con trajes entraba y salía, gente con dinero, gente que pertenecía ahí. Miguel no pertenecía ahí. «Papá, ¿seguro que podemos entrar?», preguntó Mateo, mirando nerviosamente a un guardia de seguridad que estaba en la entrada. «La nota dijo que viniéramos», respondió Miguel, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Así que vamos a entrar». Caminaron hacia la entrada. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme azul marino, los miró de arriba a abajo con obvio desprecio. Miguel vio cómo los ojos del guardia se fijaban en sus zapatos con agujeros, en los pantalones remendados de los niños, en las marcas de aceite de churros que Miguel nunca había podido quitar completamente de su camisa. «¿A dónde van?», preguntó el guardia, su tono claramente diciendo «no pertenecen aquí». «Tengo una cita», dijo Miguel, alzando el mentón. «¿Una cita? ¿Con quién?» «Con el gerente general, don Esteban Carranza». El guardia rió. «Sí, claro, y yo tengo una cita con el presidente. Váyanse, no molesten a los clientes». «Por favor», insistió Miguel, sintiendo la humillación quemando sus mejillas. «Solo necesito 5 minutos. Tengo que darle un mensaje». «Mira, amigo», dijo el guardia, ya perdiendo la paciencia, «no sé qué estás planeando. Si es pedir dinero, hay lugares para eso, pero este no es uno de ellos, así que lárgate antes de que tenga que sacarte». Miguel sintió la desesperación creciendo. Había venido hasta aquí, había confiado, y ahora ni siquiera iban a dejarlo entrar. «Mira mi cara, señor», dijo de repente Mateo, dando un paso adelante. El guardia lo miró sorprendido. «Mi hermano y yo éramos ciegos, completamente ciegos desde que nacimos. Anoche un hombre nos curó. Nos dijo que viniéramos aquí. Por favor, déjenos pasar». El guardia frunció el ceño. «¿Ciegos? ¿Y ya no lo son?» «Ya no», confirmó Lucas. «Fue un milagro». «No creo en milagros», dijo el guardia, pero su tono se había suavizado ligeramente. «Pero está bien. Pueden entrar. Hablen con la recepcionista. Ella decidirá si pueden ver al gerente o no. No es mi problema». Los dejó pasar. El interior del banco era aún más intimidante que el exterior. Pisos de mármol que reflejaban las luces, techos altos con candelabros, escritorios de madera pulida donde empleados bien vestidos atendían a clientes bien vestidos. Miguel sintió que cada persona ahí los miraba, juzgándolos, preguntándose qué hacían unos pobres ahí. Se acercó al mostrador de recepción. Una mujer joven con maquillaje perfecto y un traje sastre azul marino levantó la mirada. Su expresión fue de sorpresa, luego de ligero disgusto. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señorita», dijo Miguel, odiando cómo su voz sonaba tan pequeña en este espacio enorme.
Necesito hablar con el señor Esteban Carranza. ¿Tiene una cita? No exactamente, pero... Entonces me temo que no será posible. El señor Carranza solo atiende con cita previa. Por favor, rogó Miguel. Solo necesito 2 minutos. Tengo que decirle algo. Algo sobre un expediente. La recepcionista suspiró. ¿Qué tipo de expediente? Miguel tragó saliva. Esto iba a sonar ridículo. Expediente Soto 1982. La expresión de la recepcionista cambió inmediatamente. La sonrisa profesional desapareció, reemplazada por confusión genuina. ¿Qué dijiste? Expediente Soto 1982, repitió Miguel. La mujer se quedó inmóvil por un segundo. Luego, sin decir palabra, tomó el teléfono, marcó un número. Esperó, habló en voz baja. Señor Carranza, disculpe la interrupción, pero hay un hombre aquí que menciona el expediente Soto 1982. Pausa. Sí, señor. Eso dijo. Soto 1982. Otra pausa. Su expresión cambió a asombro absoluto. Sí, señor. De inmediato. Colgó el teléfono. Miró a Miguel como si estuviera viendo un fantasma. Él viene para acá, personalmente. Esperen aquí. ¿Viene él? Miguel no podía creerlo. Sí, dijo que bajaba inmediatamente. No pasaron ni 2 minutos antes de que un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que Miguel había ganado en su vida, saliera casi corriendo de los elevadores. ¿Soto?, preguntó el hombre, su voz urgente. ¿Usted es Soto? Miguel Ángel Soto, señor, respondió Miguel, intimidado. El hombre, don Esteban Carranza, lo miró fijamente. Luego miró a los gemelos. Luego, de vuelta a Miguel. Vengan conmigo, dijo. Ahora. Los llevó al elevador, luego al 4º piso, luego a una oficina enorme con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Cerró la puerta detrás de ellos y activó un botón que presumiblemente hacía la oficina a prueba de sonidos. Se volvió hacia Miguel y había algo en sus ojos. Asombro, incredulidad, quizás incluso miedo. ¿Cómo conoce ese expediente?, exigió Carranza. Ese expediente lleva cerrado 42 años. 42. Yo mismo lo he revisado tal vez 3 veces en todos esos años. Solo 4 personas en todo el banco saben que existe. ¿Cómo lo conoce? Alguien me dijo que viniera aquí, tartamudeó Miguel. Me dijo que dijera esas palabras, expediente Soto 1982. ¿Quién? ¿Quién le dijo? Miguel no sabía cómo responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Un hombre, dijo finalmente, un hombre que curó a mis hijos. Carranza parpadeó. ¿Que curó? No entiendo. Mis hijos eran ciegos, explicó Miguel. Anoche un hombre los curó, un hombre que dijo llamarse Jesús. Nos dejó una nota diciéndonos que viniéramos aquí, que le dijéramos a usted esas palabras. Carranza se dejó caer en su silla de cuero. Se veía pálido. Esto es imposible, murmuró. Luego más fuerte. ¿Su nombre es Miguel Ángel Soto? Sí, señor. Fecha de nacimiento, 14 de abril de 1982. Carranza cerró los ojos. Dios mío, es usted. Realmente es usted. ¿Qué es este expediente?, preguntó Miguel sintiendo que el corazón le iba a explotar. ¿Por qué me mandaron aquí? Carranza abrió los ojos. Sacó un pañuelo y se limpió el sudor de la frente, a pesar de que la oficina tenía aire acondicionado. Señor Soto, dijo finalmente, necesito que se siente. Lo que voy a decirle va a cambiar su vida. Miguel se sentó. Mateo y Lucas se aferraron a él, sus nuevos ojos muy abiertos, asustados por la intensidad de la situación. Carranza abrió su computadora. Tecleó algo, esperó. Luego giró la pantalla para que Miguel pudiera ver. Era un documento escaneado, viejo, amarillento, fechado.
12 de abril de 1982. Miguel comenzó a leer, aunque las palabras apenas tenían sentido en su cerebro aturdido: póliza de seguro de vida y fideicomiso testamentario. Titular: Roberto Antonio Soto Guerrero. Beneficiario: Miguel Ángel Soto. Hijo: nacimiento estimado abril 1982. Monto inicial: 500,000 pesos. 500,000 pesos. Términos: inversión continua con reinversión de intereses hasta que el beneficiario se presente con documentación válida. Custodia: Banco Azteca, sucursal Centro Histórico. ¿Y quién? Miguel no podía terminar la pregunta. Roberto Antonio Soto Guerrero, dijo Carranza suavemente. Era su padre, señor Soto, su padre biológico. Murió 2 días antes de que usted naciera. Accidente de trabajo en una construcción. Tenía 25 años. Nunca se casó con su madre, pero al parecer sabía de su existencia. Antes de morir, había sacado esta póliza de seguro. 500,000 pesos. Todo para su hijo nonato. Miguel sentía que el mundo giraba. Mi padre. Mi madre nunca me habló de él. Quizás no sabía del seguro. O quizás... Carranza se encogió de hombros. No lo sé. Pero señor Soto, ese dinero ha estado aquí durante 42 años. 42 años acumulando intereses. 42 años creciendo. ¿Cuánto?, susurró Miguel. ¿Cuánto hay ahora? Carranza señaló un número en la pantalla. Miguel miró, y su cerebro simplemente se detuvo. 12,345,612 pesos, leyó Carranza en voz alta. Todo suyo, legalmente suyo. Solo necesita firmar algunos documentos, proporcionar identificación y... No escuchó el resto. Miguel se había desplomado hacia adelante, su cabeza en sus manos, sollozando de una manera que asustó a sus hijos. ¿Papá? Mateo lo sacudió. «Papá, ¿qué pasa?» «Nada, hijo», logró decir Miguel entre sollozos. «No pasa nada malo. Pasa algo bueno. Algo muy, muy bueno». 3 meses después, Miguel Ángel Soto estaba parado frente al espejo de su nuevo departamento. Un verdadero departamento, con 2 habitaciones, baño completo, cocina equipada, en un edificio seguro en la colonia Roma. Y no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Ese hombre tenía el cabello cortado apropiadamente. Tenía ropa que le quedaba bien. Tenía zapatos nuevos, sin agujeros. Pero más que eso, ese hombre tenía algo en los ojos. Algo que Miguel había pensado que había perdido para siempre: esperanza. «Papá, vamos a llegar tarde», gritó Mateo desde la sala. Miguel sonrió. Todavía no se acostumbraba a que sus hijos pudieran ver. Cada mañana despertaba esperando que fuera un sueño, que Mateo y Lucas estuvieran de vuelta en la oscuridad. Pero cada mañana los veía corriendo por el departamento, señalando cosas, maravillándose con colores y formas como si el mundo entero fuera un regalo constante. Porque lo era. «Ya voy, hijo», respondió Miguel. Salieron del departamento y subieron al auto. Un auto modesto, nada lujoso. Miguel había decidido que la ostentación no era para él, pero confiable y seguro. Condujeron 20 minutos hasta el centro histórico, hasta una esquina específica cerca del Zócalo, la misma esquina donde Miguel había vendido churros durante 4 años. Pero ahora, en esa esquina, se alzaba algo nuevo. Un local comercial recién renovado, con un letrero brillante que decía: «Churros Emanuel, donde cada churro es una bendición». Miguel estacionó. Los 3 bajaron del auto. Mateo y Lucas corrieron hacia la entrada, emocionados. El interior estaba reluciente, mesas limpias, paredes pintadas de blanco y azul claro, vitrinas de vidrio mostrando churros de diferentes tipos y, lo más importante, una cocina moderna, equipada, donde 6 personas trabajaban preparando masa y friendo churros. 6 personas.
6 padres y madres solteros que Miguel había contratado personalmente. Personas como él, personas que luchaban, personas que necesitaban una oportunidad. «Buenos días, don Miguel», saludó Rosa, una madre soltera de 3 hijos que había estado viviendo en un albergue. «Buenos días, Rosa, ¿cómo va todo?» «Perfecto, ya tenemos la primera tanda lista para cuando abramos». Miguel revisó todo con ojo experto. Los churros estaban perfectos. Dorados, crujientes, espolvoreados generosamente con azúcar y canela. Nada de churros quemados, nada de aceite sucio. Todo perfecto. Las puertas se abrieron a las 8 de la mañana en punto. Para las 8:05 había fila afuera, porque la historia se había corrido. La historia del vendedor de churros pobre, cuyos hijos ciegos fueron curados milagrosamente. La historia había salido en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales. Algunos decían que era verdad, otros decían que era un engaño. Pero todos querían probar los churros, y Miguel les daba churros, pero también les daba algo más. En la pared del fondo del local había un letrero. El 40% de nuestras ganancias se dona a cirugías oculares para niños de escasos recursos, porque la vista es un regalo que todos merecen. La fundación se llamaba Ojos de Esperanza. En solo 3 meses habían financiado 12 cirugías. 12 niños que ahora podían ver. No eran curaciones milagrosas como la de Mateo y Lucas. Eran cataratas, córneas dañadas, condiciones tratables que los padres pobres simplemente no podían pagar. Pero para esos niños y sus familias era un milagro de todas formas. A las 11 de la mañana, un empresario llegó. Se llamaba Javier Ruiz, dueño de una cadena de restaurantes. Había contactado a Miguel 2 semanas antes con una propuesta. «Don Miguel», dijo Ruiz, estrechando su mano, «traje los contratos. Si está de acuerdo, podemos convertir Churros Emanuel en una franquicia. 10 locales para empezar, 20 si funciona bien, manteniendo siempre la política de contratar padres y madres solteros y el 40% para la fundación». Miguel miró los contratos. Eran buenos, justos. Le permitirían ayudar a más personas, financiar más cirugías, expandir el sueño. Pero vaciló. «Señor Ruiz», preguntó Miguel, «¿usted cree en Dios?» Ruiz parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Soy católico, si es lo que pregunta, aunque no muy practicante, admito». «No es eso», dijo Miguel. «Le pregunto si cree en milagros, si cree que Dios todavía interviene en el mundo, si cree que hay algo más que solo suerte o coincidencia». Ruiz lo pensó seriamente. «Honestamente, don Miguel, no lo sé. Pero sé que sus hijos pueden ver cuando no podían. Sé que usted ha construido algo hermoso aquí. Y sé que quiero ser parte de eso. Creo en lo que está haciendo. ¿Eso cuenta?» Miguel sonrió. «Sí, eso cuenta». Firmaron los contratos. Esa noche, después de cerrar el local, Miguel hizo algo que había estado haciendo cada noche desde la curación de sus hijos. Caminó hasta el callejón cerca de la Merced. El mismo callejón donde había llorado, donde había conocido al hombre descalzo. Se sentó en el mismo lugar y esperó. No esperaba realmente que el hombre apareciera. Ya había pasado 3 meses, pero aún así esperaba. Porque necesitaba agradecer, necesitaba entender. A las 11 de la noche, cuando estaba a punto de irse, escuchó pasos descalzos arrastrándose por el pavimento. Miguel se puso de pie de un salto, el corazón acelerado. Era él, el mismo hombre, mismo cabello largo y desordenado, misma barba, mismos harapos, mismos pies descalzos. Pero sus ojos, esos ojos seguían teniendo esa intensidad imposible. «Hola, Miguel», dijo el hombre con esa voz suave. «Usted», Miguel apenas podía hablar. «He estado buscándolo. He venido aquí todas las noches esperando que vuelva». «Lo sé. ¿Quién es usted? ¿De verdad? Porque yo necesito entender».
El hombre sonrió tristemente. «Importa quién soy. No es suficiente con lo que ha pasado». «No», insistió Miguel, «no es suficiente, porque si usted es quien creo que es, si usted es realmente Jesús», completó el hombre, «el Hijo de Dios, el Salvador». «Sí». El hombre se acercó, puso una mano en el hombro de Miguel, una mano con una cicatriz en la palma. «Miguel, hace 3 meses estaba sentado exactamente aquí, llorando porque no podías dar de comer a tus hijos. Hoy tienes un negocio próspero, una fundación que cambia vidas y tus hijos pueden ver. ¿Qué te dice tu corazón sobre quién soy?» «Mi corazón dice». Miguel sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi corazón dice que usted es Él, que realmente es Jesús. Pero mi cabeza dice que es imposible, que Jesús está en el cielo, que no camina en las calles de México vestido como mendigo». «¿Y por qué no?», preguntó el hombre con una sonrisa. «¿Acaso no dije que estaría con los pobres, con los que sufren, con los que lloran? Miguel, estoy en todas partes donde hay dolor, y también estoy en todas partes donde hay fe. Tu fe, del tamaño de un grano de mostaza, fue suficiente. Tus lágrimas por tus hijos tocaron mi corazón, porque yo también tuve una madre que lloró por mí. Yo también conozco el dolor de ver a los que amas sufrir». «¿Por qué nosotros?», preguntó Miguel. «¿Por qué nos eligió? Hay tantos otros que sufren, tantos otros que necesitan ayuda». «Los ayudo a todos», dijo el hombre, «de diferentes maneras, a veces con milagros visibles como el de tus hijos, más frecuentemente con milagros silenciosos. Una puerta que se abre, una persona que ayuda en el momento justo, una fortaleza que no sabías que tenías. Pero tú, Miguel, tú necesitabas ver la gloria de Dios de manera tangible, para que pudieras creer, para que pudieras ser testimonio». ¿Testimonio de qué? De que yo no he olvidado a mi pueblo, de que sigo actuando, de que el sufrimiento no es el final de la historia, de que después de la noche más oscura viene el amanecer. Miguel cayó de rodillas. «Gracias, por mis hijos, por la vista, por el dinero, por todo. Gracias». El hombre lo levantó con gentileza. «No me des las gracias solo con palabras. Dame las gracias viviendo bien, ayudando a otros como fuiste ayudado, siendo luz en la oscuridad, siendo esperanza para los desesperados. Lo haré, lo prometo, lo sé, por eso te elegí». El hombre comenzó a alejarse. «¡Espere!», gritó Miguel. «¿Volveré a verlo?». El hombre se volvió a medias, sonrió. «Me verás en cada niño que ayudes a ver, en cada padre soltero que contrates, en cada churro que compartas con un hambriento. Estoy ahí, siempre estoy ahí». Y se fue, desapareciendo en las sombras del callejón como la primera vez. Miguel se quedó de pie ahí, llorando y riendo al mismo tiempo. 5 años después, Churros Emanuel se había convertido en una de las cadenas de churrerías más exitosas de México. 32 locales en 8 estados, más de 200 empleados, la mayoría padres y madres solteros. La Fundación Ojos de Esperanza había financiado más de 500 procedimientos oculares. Mateo y Lucas, ahora de 13 años, asistían a una buena escuela. Eran estudiantes destacados. Ambos querían ser oftalmólogos cuando crecieran. «Para ayudar a otros niños a ver, papá», decían. Miguel había encontrado incluso amor de nuevo. Una mujer llamada Patricia, maestra de primaria, viuda también, que entendía su dolor y su alegría. Se habían casado hace 6 meses, una familia recompuesta, sanando juntos. Pero Miguel nunca olvidaba. Cada noche antes de dormir rezaba: «Gracias por ese día, por ese momento en el callejón, por no abandonarme cuando yo había abandonado la esperanza». Y cada año, el 24 de marzo, aniversario de la curación, Miguel cerraba todos los locales de Churros Emanuel. Los usaba para dar churros gratis a los indigentes de la ciudad. Miles de churros, a cualquiera que tuviera hambre.
Y cada año, en cada local, aparecía un mendigo descalzo. Diferente en cada lugar, pero siempre con los mismos ojos profundos. Comía churros lentamente, con una sonrisa. Algunos empleados intentaban cobrarle, pero el mendigo simplemente decía: Miguel dijo que eran gratis para los pobres. Y cuando Miguel llegaba, invariablemente a uno de los locales, el mendigo ya se había ido. Pero había dejado algo. Siempre dejaba algo. A veces era una nota que decía: bien hecho, siervo bueno y fiel. A veces era solo una huella de pie descalzo en el suelo. Una vez dejó un churro perfectamente formado sobre una servilleta, con una palabra escrita en azúcar al lado: Emanuel, Dios con nosotros. Miguel guardaba cada nota, cada recuerdo. Los mostraba a sus hijos. ¿Lo volveremos a ver, papá?, preguntaba Lucas cada año. Ya lo vemos, respondía Miguel. En cada persona que ayudamos, en cada vida que cambiamos, en cada momento de bondad. Él está ahí. Siempre ha estado ahí. Y Mateo, mirando el mundo con esos ojos que nunca deberían haber funcionado, pero que funcionaban perfectamente, añadía: Jesús nos dio ojos nuevos y un papá feliz. Y ahora nosotros tenemos que darle al mundo razones para creer. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntaba Patricia, abrazando a sus hijastros. Viviendo, respondía Miguel, amando, ayudando, siendo testimonio de que Dios no ha olvidado a su pueblo, de que los milagros siguen sucediendo, de que después de la noche más oscura viene el amanecer, completaban Mateo y Lucas al unísono, y en algún lugar de las calles de la Ciudad de México, un hombre descalzo con ropa raída caminaba entre los olvidados, los rechazados, los desesperados. Tocaba sus hombros, susurraba palabras de aliento, obraba milagros silenciosos y ruidosos por igual, y sonreía, porque un vendedor de churros había creído, y esa creencia había cambiado un rincón del mundo, y ese era el plan desde siempre.